Hola mis estimados alumnos del curso de Matemáticas 4, les habla su profesor Ismael. En matemáticas ustedes saben que una vez que logramos pasar la etapa de la reflexión o de la comprensión de un ejercicio o de una auténtica situación problemática, es decir, una vez que conseguimos entender el porqué, el cómo de cierto escenario, de cierto problema, entonces lo que sigue es la etapa de intentar la mecanización. Es decir, hacer las cosas en un momento dado sin tener que razonarlas mucho, pues en esa etapa lo que se pretende es agilizar la resolución de cierto problema. Es como cuando en la primaria un niño debe de razonar que para resolver algunos problemas conviene aplicar, por ejemplo, repetidamente la suma de una misma cantidad. Luego a eso le llama multiplicar. Ustedes saben que la multiplicación luego se automatiza memorizando las tablas, y de esta manera el niño adquiere la potencialidad de resolver más rápido algunos problemas, es decir, agiliza los procedimientos y al mismo tiempo sin perder precisión. Bueno, igual que en la primaria, en cualquier nivel de aprendizaje tendemos a aplicar algoritmos y trabajamos de alguna manera y en cierto grado en forma automatizada o, como dicen por ahí, mecanizada. Y si en esta etapa disponemos y sabemos usar algunas aplicaciones informáticas, entonces pues llevamos doble ventaja, porque pues ustedes saben que la informática nos ayuda muchísimo a agilizar los procesos, incluso a procesar datos y darnos resultados de una manera más concreta. Entonces, si sabemos usar cierto software, pues resolveremos algún problema evitando demasiada laboriosidad. Incluso algunos problemas sería muy difícil resolverlos sin usar cierto programa informático. Bueno, en esta ocasión usaremos el programa de GeoGebra para aplicarlo y complementar nuestros conocimientos que ya tenemos sobre la línea recta que estamos viendo en nuestra materia de geometría analítica. Bien, específicamente trataremos un poco sobre la pendiente y la inclinación de una recta. Tocaremos además los conceptos de paralelismo y de perpendicularidad. Bueno, entonces para empezar vamos a abrir nuestro programa de GeoGebra y vamos a trabajar en nuestro espacio. Entonces, para tener una mejor visualización, mayor facilidad de trabajo, vamos a ponerle cuadrícula y vamos a aumentar el tamaño de la letra. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es colocar dos puntos en nuestro sistema de coordenadas, porque luego ese par de puntos los vamos a unir para formar así una recta. Entonces estos los podemos ubicar de manera más o menos exacta en nuestro sistema, sencillamente colocándome en la posición que yo quiera, o bien tecleando en la entrada el par ordenado. Entonces lo voy a hacer de las dos formas. Voy a colocar, por ejemplo, el número o el punto -1, -4. Entonces me coloco ahí y vemos que sí, efectivamente colocamos el punto -1, -4 que el programa le ha asignado automáticamente como punto A. Vamos ahora a colocar el punto 9,4, pero ahora lo voy a escribir aquí en la entrada. El punto 9,4, abro paréntesis, 9,4, enter, y me ha generado el punto B, me lo colocó en el espacio de coordenadas y en la vista algebraica. Como les dije, vamos a unir estos dos puntos para formar así una línea recta. Entonces aquí escogemos recta, vean que hay varias opciones, nosotros escogemos la primera, y esta recta quiero que pase por el punto A y el punto B.
démonos cuenta que automáticamente aparece la ecuación de la recta en nuestra vista algebraica. Lo que vamos a hacer enseguida es buscar qué inclinación tiene, ¿sí? Recordemos que todos estos conceptos ya los vimos en la clase de forma tradicional y ahora estamos viéndolo en este software que nos facilita todo ese trabajo. Entonces voy a encontrar la inclinación de la recta A que pasa por los puntos AB. Entonces nos vamos a esta opción y escojo ángulo. Vean que hay otras opciones, pero yo escojo ángulo, y el ángulo lo vamos a obtener en relación a el eje X. Dense cuenta que tiene que aparecer el nombre y la recta A. Observen que ya me ha dado el valor del ángulo, que es 38.66 grados. Vamos a moverlo un poquito para mejor visualización. Elige y mueve. Ok, es el ángulo alfa. Incluso podemos aumentar el tamaño un poquito. Ok, alfa mide 38.66 grados. Lo que vamos a hacer ahora es obtener la pendiente, la cual ya trabajamos también en clases y dijimos que hay una relación directa entre la inclinación medida en grados o en radianes y la pendiente de una recta. Pues sabemos que la pendiente es igual a la tangente del ángulo. Para eso nos dirigimos a esta misma opción, pero ahora escogemos pendiente y seleccionamos la recta. Ok, acá la observamos, movemos un poquito nuestro sistema y nos damos cuenta que la pendiente de esta recta es igual a 0.8. Vamos a verificar esta relación usando la calculadora. Podríamos obtener la tangente del ángulo en la calculadora y nos generaría el valor de 0.8, o bien irnos al revés, obtenemos el inverso de la tangente de 0.8 y nos generaría la medida del ángulo, o sea, la inclinación. Vamos a irnos en este sentido, de pendiente a inclinación, puesto que aquí tengo el dato preciso y acá me faltan decimales. Ok, entonces uso la calculadora para obtener el inverso de la tangente de 0.8. Y nos damos cuenta que efectivamente mide 38.65 y demás decimales de grado. Nuestro programa lo redondea a 38.66 grados. Cerramos la calculadora y seguimos trabajando con el programa de GeoGebra. También nosotros, al ver este tema de pendiente, hicimos uso de una fórmula que servía para hallar la pendiente cuando ya tenemos conocida la ecuación. Nosotros podemos deducir la pendiente. Entonces esa formulita era pendiente igual a menos A sobre B. Ok, y ustedes saben que A viene siendo el coeficiente del término que contiene X, B viene siendo el coeficiente del término que contiene a la Y. Vamos a sustituir esta formulita y
debe de coincidir con la pendiente que ya nos dio el programa. Entonces sustituimos. Este es el menos de la fórmula y el valor de A es menos 4. El valor de B es 5. Esto nos da 0.8. Ok, coincide. Vamos a desplazar un poquito nuestro sistema para mencionar algo importante que vimos desde las relaciones trigonométricas, y una de ellas es la de tangente. Nosotros dijimos que la tangente es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Y en este triángulo nosotros tenemos como referencia este ángulo, y el cateto opuesto mediría 0.8 y el adyacente mediría 1. Entonces, lo cual nos daría un cociente de 0.8 sobre 1, ¿sí? Es decir, el 0.8 que ya tenemos conocido desde hace rato. Entonces estamos relacionando todos estos conceptos que ya estudiamos, todas estas fórmulas, para que vean que pues el programa no miente. Vamos a volvernos a desplazar un poquito de manera que visualicemos los dos puntos iniciales que graficamos. Bueno, algo muy importante que queremos que ustedes observen es alguna de las potencialidades de este programa GeoGebra. El programa nos permite mover puntos y rectas a nuestro antojo, y de esta manera nosotros vamos a poder ver cómo se modifica cierto parámetro que ya habíamos obtenido. Por ejemplo, vamos a mover el punto B y nos vamos a dar cuenta cómo cambia el ángulo y la pendiente. Para moverlo, cliqueamos la flechita y me coloco en el punto B. Nos damos cuenta que si lo bajo, obviamente que el ángulo va disminuyendo y nuestra pendiente también. Ok, si lo movemos en sentido inverso, pues dense cuenta que el ángulo va tendiendo a 90 grados y la pendiente va haciéndose cada vez mayor y tendiendo al infinito. Ok, ahí tenemos un ángulo cercano a los 90 grados y la pendiente va tendiendo a ser infinita. Si nos pasamos de 90 grados, el ángulo va creciendo y nuestra pendiente ahora es negativa. Incluso podríamos mover el punto A. Bien. Aquí ya no se visualiza el valor de la pendiente y su pendiente es demasiado negativa. La recta compuesta por AB se convirtió en una casi paralela al eje de las y su pendiente es demasiado negativa. Vamos a devolvernos a donde estábamos para ahora trazar otra recta, pero en vez de hacerlo iniciando con la colocación de 2 puntos, lo vamos a hacer ingresando la ecuación. Entonces, como queremos que sea paralela a la primera recta,
debe de coincidir entonces su pendiente. Es decir, debe de coincidir los valores de A y de B, que son los que nos sirven para obtener la pendiente. Entonces voy a escribirle menos 4x más 5y, y el valor independiente puede variar. Vamos a escribir menos 2, y tenemos la recta que en apariencia sí es paralela a la recta A. Vamos a confirmarlo con el programa obteniendo su pendiente. Pendiente de la recta B. Vemos que efectivamente es igual a la pendiente de la recta A, por lo tanto ambas son paralelas. Pues vamos aquí a recordar otro concepto que vimos cuando analizamos las formas de la ecuación de la recta. Este programa nos permite hacer la conversión de una manera muy fácil, convirtiendo la ecuación de la recta de su forma general a su forma canónica, o llamada también pendiente y ordenada en el origen. Entonces sencillamente nos colocamos en la ecuación, damos clic derecho y seleccionamos la forma canónica. Y recuerden que cuando estaba graficada o cuando estaba expresada en esta forma la ecuación, podíamos observar fácilmente la pendiente, ¿sí?, puesto que estando escrita en su forma canónica, esto se relacionaba con la siguiente estructura. Donde m es el valor que acompaña a la x y viene siendo la pendiente, y b es el punto donde la recta cruza el eje y. Entonces estamos refiriendo a esta, y fíjense que cruza en 0.8 el eje y. Recuerden que estamos refiriéndonos a la recta A, y en esta recta, en esta ecuación, la recta cruza el eje y en el punto menos 3.2. ¿Ok? Aquí vemos el valor. Y su pendiente, aquí está, es 0.8. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto que estamos haciendo en forma automatizada son conceptos que nosotros ya previamente estudiamos, y eso es muy importante. Por último, en esta práctica vamos a introducir una recta más, y ahora esta recta va a ser perpendicular a las dos que ya tenemos. Vamos a borrar un poquito de estas expresiones para no tener tanto reborujo. ¿Cómo vamos a ingresar la recta perpendicular? Pues muy fácil. Queremos que los valores de A y de B queden invertidos en la fracción, pero además con un signo contrario. Es decir, aquí al dividir menos A entre B teníamos 4 sobre 5. Entonces, como queremos una recta perpendicular, pues la fracción tiene que ser la recíproca con signo contrario. Por lo tanto, vamos a ingresar una ecuación cambiando estos dos valores, ¿sí?, intercambiándolos. Es decir, con la x le pongo 5 y con la y le pongo un 4. Además, observemos que aquí los signos eran menos entre más, pero por la fórmula se hacía más entre más,
lo cual nos daba más. Ahora nos debe de dar un resultado negativo, porque para que dos rectas sean perpendiculares, sus pendientes deben de ser recíprocas y con signo contrario. Entonces con esto lo logramos. Ya el valor de C, recuerden que no importa en este caso. Bien, aquí tenemos nuestra recta C, que es perpendicular a las rectas A y B. Veamos qué resulta en su pendiente. Lo vamos a mover un poquito el valor para que ustedes puedan observarlo. La pendiente de esa recta es menos 1.25 y ese resulta de la división de menos A entre B en nuestra recta C, menos 5 sobre 4, lo cual nos da el valor que ya tenemos, menos 1.25. Pues muy bien, ya hemos finalizado esta demostración. Lo que toca ahora es que ustedes practiquen y realicen algo semejante a lo que acabo de demostrarles. Es decir, ustedes van a iniciar introduciendo dos puntos, los van a unir, van a generar la ecuación de esa recta, enseguida van a conocer su inclinación y su pendiente, después van a introducir una recta que sea paralela a la primera, basándonos en los valores de A y de B que coincidan, para finalmente introducir una tercera recta que sea perpendicular a las dos anteriores, invirtiendo o intercambiando los valores de A y de B y cambiando a la vez uno de los signos. Bien, pues a practicar y a seguir aprendiendo geometría analítica apoyada en el software informático que tanto nos ayuda. Hasta luego.